buenas tardes en España y muy buenos días en México. Nos da un enorme gusto celebrar el primer año del Aula Tiempo de Derechos con una conferencia, un conversatorio transatlántico del mayor nivel técnico, jurídico, dogmático y, por qué no decirlo, también humano, con dos personalidades que son de absoluta referencia en nuestros medios jurídicos, constitucionales, de teoría y práctica del derecho. Y para estos efectos agradecemos muchísimo al maestro Julio Eduardo San Clemente Martínez, que nos ha hecho favor de coordinar este conversatorio desde la madre patria, donde está terminando sus estudios de doctorado, por lo cual estamos todos muy contentos aquí en México. Y le damos la palabra para que conduzca este diálogo, no sin antes agradecerle muy puntualmente a él y a nuestros dos distinguidos invitados que nos hayan hecho el honor de estar esta mañana y esta tarde con nosotros en el aula Tiempo de Derechos. Y a la Fundación Aguirre Anguiano Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, como siempre, su hospitalidad para este tipo de actos académicos del mayor de los niveles. Julio, adelante, por favor, y un abrazo. Muchas gracias al doctor Estrada, gracias por la presentación, por la introducción, muy contento por la oportunidad de haber podido participar en la organización de este importante conversatorio y bueno, pues también agradecido con la Fundación y con el Aula Tiempo de Derechos. Ahora vamos a proceder con el conversatorio entre los profesores José Ramón Cosío y Raúl Canosa Ucera. Ahorita los voy a presentar, pero bueno, pues la mecánica que utilizaremos será dos intervenciones, una intervención por cada uno de 20 minutos y posteriormente realizarán un diálogo que después será abierto a las preguntas de todos y todas ustedes que se encuentran acompañándonos el día de hoy. Primero participará el doctor Canosa, a quien de una vez aprovecho para esta presentación protocolaria, diciendo que es pues, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y anterior decano también de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Él es igualmente licenciado y doctor por dicha universidad allá por el año de 1986, después de completar pues una formación académica doctoral en el Instituto Jurídico Español en Roma. En esa ciudad, en Roma, trabajó como consultor de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Actualmente es miembro de la Junta Electoral Central y asimismo del Comité Europeo de Derechos Económicos, de Derechos Sociales del Consejo de Europa. Si le parece, doctor Canosa, comience usted con su presentación y posteriormente, cuando vaya a hablar el doctor Cosío, procedo a presentar. Muchas gracias, Julio. Primero, una puntualización. Ya no soy ni miembro de la Junta Electoral Central ni miembro del Comité Europeo de Derechos Sociales. Son cosas que suceden, que pasan, y en este caso pasaron. Sí soy catedrático de Derecho Constitucional, eso sí, no me lo pueden quitar. Espero que no lo intenten en todo caso. Agradezco mucho a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos la invitación que a través de Julio San Clemente, antiguo alumno mío en el máster del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, me hizo llegar. Es un honor para mí, sobre todo cuando se trata de compartir esta conversación con un querido colega, amigo muy afecto, el profesor José Ramón Cosío, también doctor de la Complutense, y yo creo, José Ramón, que más o menos de la misma quinta, con lo cual lo que sí no hay aquí es un diálogo intergeneracional, es transatlántico, pero no intergeneracional. Para eso tenemos a Rafael Estrada, que también agradezco mucho sus buenos oficios, y a Julio, que son más jóvenes que nosotros y que pues, pueden exponer, aparte de quienes participen en el chat, opiniones desde otros puntos de vista también generacionales. Claro, se nos convoca a esta conversación para hablar del concepto de constitución. Claro, ambos somos constitucionalistas, el profesor Cosío y yo, pero no es fácil para un constitucionalista responder qué es una constitución. Se han escrito muchos libros, alguno precisamente se titula ¿Qué es una constitución? Concepto con el cual no estoy necesariamente de acuerdo. Y ha habido otros muchos conceptos de constitución. Si algo se caracteriza al concepto de constitución es la pluralidad de conceptos de constitución que se mencionan.
y no solo desde perspectivas epistemológicas distintas a las jurídicas, sino desde las propias posiciones de juristas eminentes que han abordado el concepto de constitución con resultados bien diferentes. Por eso me gustaría, si se me permite, hacer un breve periplo histórico sobre las manifestaciones que a lo largo del tiempo ha tenido el concepto de constitución, e inmediatamente comprobamos que en los tres grandes constitucionalismos de referencia, el evolutivo inglés, el originario norteamericano, el revolucionario continental europeo, pues en dos de ellos se trata de constitucionalismos paradójicamente sin constitución entendida como norma jurídica. Sí, acaso, por lo que concierne al revolucionario francés, como un documento político, pero estamos entre juristas y por lo tanto hemos abrazado ya, y esta es una conclusión que ya anticipo y que yo creo que compartimos todos, pues una idea de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, pero este es un resultado bien reciente en términos históricos. Incluso en el constitucionalismo inglés sigue sin haber una constitución escrita. Parece que se lo han planteado recientemente, no creo que vayan por ese camino, sobre todo porque han optado por una ruta castiza, el Brexit y todas estas cosas, que no sé a dónde les conducirá, pero ciertamente no a la aprobación de una constitución escrita. Por lo tanto, ya tenemos una primera anomalía, un constitucionalismo sin constitución, pero es que, a pesar de la gran construcción de Sieyès, la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos, el resultado de la voluntad del primero, la Constitución, tampoco en Francia fraguó una Constitución en sentido normativo, a pesar de que se dedicaron a aprobar constituciones durante todo el siglo XIX, convirtiéndose Francia, se decía, en el laboratorio constitucional. Por cierto, ahora el laboratorio constitucional ya no está en Francia, que es un país, como todos los europeos, más bien aburrido, sino en Iberoamérica, donde suceden cosas que nos llaman la atención a todos. Por lo tanto, tenemos dos constitucionalismos sin constitución y uno, sí, el originario, el de sus vecinos, que tanto influyó en el sur del continente, un constitucionalismo en donde la Constitución desde el primer momento adquirió valor normativo y donde se prefiguró así el concepto moderno de Constitución, acompañado de sus dos mecanismos de garantía, la rigidez constitucional y la jurisdicción constitucional, aunque esta última, como recordarán ustedes, ni siquiera está plasmada en la Constitución, sino que fue una creación jurisprudencial que no mucho tiempo después de aprobarse el texto fundamental, la ley fundamental, se introdujo en el sistema jurídico norteamericano. ¿Y por qué este constitucionalismo rápidamente convirtió la Constitución en una norma jurídica? Porque ese valor normativo de la Constitución servía a un objetivo político, o si lo prefieren ustedes, a una necesidad política: preservar el pacto federal frente a la voluntad de las legislaturas, tanto federal como estatales, que si lo incumplían destruirían la unidad política misma que aquella Constitución había fraguado. Por lo tanto, había una necesidad política. ¿Qué aconteció en el caso del constitucionalismo continental europeo? En donde, como también saben ustedes, hoy la Constitución se considera universalmente una norma jurídica. Ocurrió que en un primer momento que la identidad entre la voluntad nacional expresada en el momento constituyente y la voluntad nacional expresada en el momento legislativo eran las mismas y acabó imponiéndose el criterio del tiempo. La voluntad nacional expresada en último término prevalece sobre cualquier otra anterior, con independencia de que ésta se formalizase o no en la Constitución. ¿Por qué ahora hay en Europa una Constitución normativa? Porque surgió una necesidad política de asegurar la fuerza normativa de la Constitución frente a los legisladores futuros, cuando tras la Segunda Guerra Mundial se construye el Estado social en Europa occidental, un pacto entre fuerzas políticas antes contrapuestas que acordaron un texto constitucional que tenía que defenderse como orden abierto frente a las alternativas mayorías que se constituyeran. La Constitución adquirió, pues, por razones políticas, como más de 150 años en Estados Unidos, el valor normativo del que en Europa había carecido. Tenemos, pues, aparentemente un triunfo
del concepto racional normativo de la Constitución, entendida como norma jurídica protegida por los mecanismos de defensa, rigidez y justicia constitucional y jurisdicción constitucional. Claro, esta idea presupone que la Constitución tiene un contenido, o la Constitución puede tener cualquier contenido. Tenía razón Kelsen cuando depositaba el carácter esencial de la Constitución en su ubicación en la cúspide del ordenamiento jurídico, o además de la ubicación importa el contenido que tenga la Constitución. ¿Podría un constituyente decidir que la esclavitud es una cosa estupenda y que debemos esclavizar a los calvos, por ejemplo, que deberían ser sometidos a un régimen, digamos, de servidumbre? ¿O sería eso desbordar el concepto mismo de Constitución? Es decir, el concepto mismo de Constitución entraña un contenido material del que no puede apartarse a pesar de su soberanía o de ser expresión pristina de su soberanía el poder constituyente. Ciertamente así es, a mi parecer. Y eso estaba ya en el primer momento revolucionario francés, implícitamente también en los primeros documentos constitucionales que ven la luz en América, pero es en la Declaración del 89, en el célebre artículo 16, cuando se establece que allí donde no hay garantía de los derechos ni división de poderes, no hay Constitución. Es decir, aquí tenemos la primera definición por escrito. Como saben, la Declaración de 1789 es una suerte de manual de derecho constitucional. Quien entienda bien la Declaración sabe mucho de derecho constitucional. Creo que sabe casi todo lo que hay que saber de derecho constitucional. Pues bien, ese precepto acaba conformando la materia constitucional y determinando que allí donde no hay garantía de los derechos ni división de poderes no hay Constitución. Ergo, la Constitución soviética de 1978 era una constitución, no en el sentido que estamos apuntando, quizás en el sentido kelseniano de Grun-Nord, y no estoy haciendo una crítica a Kelsen, que era ciertamente un hombre demócrata, estoy haciendo una crítica al concepto que, desnudo de esos elementos materiales, nos ofreció Kelsen. Luego tenemos pues esa que podríamos calificar en cierto sentido dimensión axiológica, valorativa de la Constitución. El constituyente lo puede todo, pero no puede crear una silla. La Constitución no puede ser una silla, la Constitución tiene que ser una Constitución y, por lo tanto, ha de regular la división de poderes como instrumento al servicio de la preservación de los derechos, porque, como recordarán antes, en la propia declaración se establece que el fin de toda asociación política es la preservación de los derechos naturales imprescriptibles del hombre. Dice del hombre, perdón, podríamos decir ahora del ser humano, pero en todo caso es la literalidad. Como saben ustedes, en francés todavía se dice le droit de l'homme por referencia a los derechos humanos, englobando, por supuesto, claro está, los derechos de las mujeres, faltaría más. Pues bien, tenemos ya esa dimensión axiológica, ese contenido material del que dispone el constituyente para regularlo de una forma u otra, pero que no puede ignorar. No puede haber una Constitución sin división de poderes, ni puede haber una Constitución sin reconocimiento de los derechos. Toda Constitución implica, sin duda alguna, una decisión política. La exacerbación de esta idea, por otro lado tan simple, nos la ofrece Carl Schmitt, que identifica la Constitución, la verdadera Constitución, no con la Constitución escrita, sino con la decisión política fundamental, el concepto decisionista de Constitución. Obviamente yo no estoy de acuerdo con ese concepto, como jurista me proyecto sobre la Constitución escrita, pero naturalmente no dejo de reconocer que hay una decisión política que organiza, reconoce derechos y organiza la división de poderes. Por otro lado, nos podemos preguntar cuál es la fuente de legitimidad de la Constitución y cómo afecta eso al concepto que de ella tengamos. Recordarán ustedes a Ferdinand Lassalle, este antiguo hijo de migrantes franceses en Alemania, fundador del Partido Socialista Alemán, que a la manera
smithiana, aunque con consecuencias distintas, bueno, no tan distintas, en cierto modo, acaba ofreciendo un concepto de constitución de carácter sociológico, afirmando que la constitución, la verdadera constitución y no la simple hoja de papel, era la suma de los factores reales de poder. Claro, indudablemente también tenemos que admitir, aunque seamos juristas purísimos, que no sé si alguno lo habrá, pero aunque lo fuéramos, que ciertamente la realidad sobre la que la Constitución se proyecta es importante y que el conjunto de fuerzas políticas que promovió los contenidos de la Constitución que están vigentes en ella y que eventualmente soportan la vigencia cotidiana prolongada en el tiempo de esa Constitución son importantes, pero la Constitución no deja de ser la Constitución. Los italianos, con la finura que les caracteriza, inventaron la noción de constitución en sentido material, Constantino Mortati, en donde efectivamente se pone el acento en esas fuerzas políticas, pero disociando un concepto de constitución escrita, el concepto racional normativo, que analizan con gran plasticidad y sagacidad, pero también hablan de constitución sustancial o constitución en sentido material para referirse a esas, digamos, relaciones entre la Constitución y la realidad y que afectan a la dinámica constitucional, como puso de relieve mi maestro, el profesor Lucas Verdú, que también cultivó la noción de constitución sustancial. Se refería él a la constitución sustancial española como la corona y el pluralismo político-social que promovieron la aprobación de la Constitución y que mantuvieron su vigencia, su eficacia durante varias décadas. Es verdad que ahora, probablemente en España, estamos en una situación en que no todas las fuerzas políticas que participaron en ese consenso constitucional y que posteriormente apoyaron la Constitución lo hacen ahora o no lo hacen con la misma intensidad, con lo cual tenemos un problema de disociación entre constitución formal y constitución sustancial, que es complicado porque, en efecto, la fuente última de legitimidad acabamos encontrándola, y aunque esta expresión sea, soy consciente de ello, discutible, la acabamos encontrando en la constitución sustancial. Claro, ¿qué es lo que me gustaría centrarme en dos puntos para ir, digamos, centrando? ¿Qué ha ocurrido con el contenido de la Constitución? Porque el artículo 16, garantía de los derechos y división de poderes, tiene que ser completado con algo que va en la pura lógica de las cosas, la regulación de las formas de creación del derecho. En esto sí hace hincapié ciertamente Kelsen, la regulación, la norma normorum, la norma que regula cómo se crea el derecho futuro, con lo cual tendríamos la tríada de contenidos indispensables que han de incluirse en una Constitución. Pero es obvio que la forma de concretar la división de poderes, los distintos sistemas de gobierno, que bueno, conocen ustedes perfectamente, pero sobre todo esa parte que algunos han llamado parte dogmática de la Constitución, no sé por qué, pero bueno, es casi un cliché, un modo común de hablar. Es decir, los derechos y los principios pueden indudablemente variar y han variado a lo largo de la historia. Es decir, ¿qué contenido, cuáles son los derechos que tienen que recogerse en la Constitución para que ésta sea realmente una Constitución? Es una buena pregunta. ¿El derecho a poseer y portar armas es un derecho indispensable? ¿Es el derecho a la vida un derecho indispensable? ¿Es el derecho al ambiente saludable un derecho que tiene que existir? ¿Es el derecho a la seguridad social un derecho indispensable? Cuando hablo de indispensable me refiero a que si no aparece, si no se reconoce en la Constitución, entonces la Constitución ya no sería una Constitución. Y aquí, claro está, hay algunas dudas. Los liberales de la primera hora tenían claro una cosa, que los derechos que la Constitución, que el ordenamiento jurídico había de regular eran los derechos naturales, pero no se ponían de acuerdo acerca de cuáles eran los derechos naturales. Por ejemplo, en la Declaración de 1789 aparece un derecho de resistencia a la opresión,
que inmediatamente desaparece cuando ya no era necesario, sino todo lo contrario, que se reconociera, porque ya quienes lo habían ejercido haciendo la revolución, pues ocupaban el poder y por lo tanto no deseaban que otros invocaran ese derecho contra ellos. Con lo cual, o el derecho de propiedad, que es un derecho eminentemente de creación legal, claro, no queda claro. No voy a detenerme aquí en la peripecia de esa ampliación ciertamente notable del elenco de derechos, o cómo las constituciones iberoamericanas se caracterizan por contener un elenco de derechos incomparablemente mayor que el de la Constitución española, y no hablemos de la Constitución de sus vecinos del norte. Obviamente no tiene nada que ver. O entre sus vecinos del norte, algunas constituciones estatales sí tienen un elenco de derechos más actualizado. Es verdad que ninguna de ellas llega a la actualización a la que llegan las constituciones iberoamericanas. Piensen ustedes, habrán leído la Constitución chilena, en donde no hay derecho que no tenga su sede, que no tenga un reconocimiento. Es verdaderamente maravilloso, yo diría que casi mágico. Porque, y también tiene que ver con los principios. Porque ¿qué principios tiene que contener esa parte? Naturalmente, cuando hablamos de principios en el primer instante del constitucionalismo, estamos hablando de principios liberales, pero como consecuencia de ese pacto que alumbró las constituciones del Estado social, se sumaron a los principios clásicos de estirpe liberal y que siguen, a mi juicio, o al menos deberían seguir, a mi juicio, en vigor, como el principio de legalidad o el principio de igualdad ante la ley, que implica la universalidad en la titularidad de los derechos. Se sumaron otros de corte socializante que acabaron convirtiendo las constituciones de los estados europeos occidentales tras la Segunda Guerra Mundial en órdenes abiertos, partiendo de un pluralismo social que iba a materializarse en mayorías alternativas que deberían tener hueco en el orden constitucional, en el marco constitucional. Esto tiene su importancia porque entonces el máximo intérprete de la Constitución se convierte en el garante de esa apertura. Impedir que las sucesivas mayorías cierren el paso a las sucesivas que vengan a remover o a cambiar las cosas dentro del marco constitucional. Y en este sentido me parece muy interesante lo acontecido en el constitucionalismo iberoamericano de las últimas décadas, en donde en lugar de seguir la senda, a mi juicio, y esto perdonen ustedes, el que esté casado con una iberoamericana no me da derecho a opinar sobre lo que sucede en Iberoamérica, pero como tengo tantos amigos allí, desde luego en México, y me interesan tanto los problemas iberoamericanos, sí que me interesa recalcar este hecho que creo que ha alumbrado mecanismos constitucionales muy novedosos, como el control de convencionalidad u otros, y que también, curiosamente, ha conformado lo que en alguna ocasión he llamado un constitucionalismo promisorio. El constitucionalismo, fruto a la postre del racionalismo, siempre tiene algo de utópico. Ya saben ustedes, el racionalismo, la realidad tiene que adaptarse a las ideas y si no, peor para la realidad. Lo que pasa es que la realidad es tozuda, no porque lo dijera Lenin, Lenin dejó de tener razón en este caso, efectivamente la realidad es tozuda. ¿Qué ocurre con el constitucionalismo en general y con el dirigente de estirpe portuguesa? Recordarán ustedes la Constitución de Portugal de 1976, que yo creo que es el verdadero punto de arranque que llega a Iberoamérica enriqueciéndose y que acaba alumbrando constituciones promisorias, que son más bien el catálogo, a mi juicio, y lo lamento mucho, desde luego, el catálogo de lo que falta, de lo que no existe en las sociedades iberoamericanas, más que el catálogo de lo que existe. Recordarán ustedes, entre comillas, el constitucionalismo soviético que criticaba al constitucionalismo occidental justamente porque oponía al suyo, al propio, un constitucionalismo balance. La Constitución recoge lo que tenemos, un constitucionalismo que promete cosas pero no las cumple. Pues bien, desde ese punto de vista, la crítica debería acentuarse respecto al constitucionalismo dirigente o al constitucionalismo promisorio, que tiene además como consecuencia la de convertir la interpretación constitucional en un elemento de activismo,
porque sobre todo el máximo intérprete de la Constitución en este marco de constitucionalismo promisorio dirigente no puede inhibirse. Lo que no tiene que hacer es mantener un orden abierto, sino justamente el asegurar que el cerrado que la Constitución impone acabe siendo efectivo. Y por último, otro hecho que afecta, a mi juicio, de forma que todavía no sabemos calibrar la eficacia o la operatividad del concepto de constitución racional normativo al que siempre nos referimos. Es el de la apertura de las constituciones al derecho internacional de los derechos humanos, que corre paralelo a la progresiva constitucionalización de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y también, en el caso europeo, el de la Unión Europea. Aquí se confunden, se yuxtaponen, entran en conflicto o eventualmente se complementan el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, el control de comunitariedad. Todos ellos son órdenes materialmente constitucionales. Efectivamente, estamos ante un panorama de pluralismo constitucional. ¿Dónde está la Constitución española en el marco jurídico europeo? Está por encima del derecho de la Unión Europea, está por encima del Convenio Europeo de Derechos Humanos, está por encima de otros tratados sobre derechos humanos, o es al revés. Claro, nos encontramos en ocasiones, y con esto ya termino, ante situaciones tan pintorescas como la de la Corte Constitucional Italiana haciendo un control de constitucionalidad de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para concluir positivamente, gracias a Dios, con que era constitucional, porque es la Corte Constitucional quien hace un control de convencionalidad interno y utiliza el parámetro de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, pero una vez verificada su constitucionalidad. Idéntico argumento, de forma, digamos, a la rusa y con resultado a la rusa, se hizo en el caso del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa. Y que les voy a contar, porque ustedes lo conocen mejor, el supremo argumento de la Sala Constitucional del Tribunal, la Corte Suprema venezolana. Como la Convención Americana es norma constitucional, yo soy el máximo intérprete de la Constitución, ergo yo digo la última palabra. En la lógica de las cosas, los tribunales internacionales dicen la última palabra. ¿Y por qué la dicen? Recordando al juez Brennan, somos infalibles, son infalibles. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Canosa, por su muy interesante exposición. No cabe duda que apostar por un entendimiento así historicista de la Constitución nos aproxima a visiones mucho más realistas que evitan, como usted decía, y como le dijo la Saya Marx, que la Constitución sea solamente pues un documento, un papelito, ¿no? Y con su exposición me vienen a la mente dos ideas. Primero, el libro de la Constitución como norma y el Tribunal Constitucional de su paisano, don Eduardo García de Enterría, que pues vino a cambiar ese paradigma que usted muy bien se ha referido de la visión normativa de la Constitución, pues ahora dotada ya desde hace algún tiempo con eficacia normativa directa. Y también me viene a la mente algo que a lo mejor ahora nos va a platicar algo de eso el profesor Cosío, porque ha tratado el punto en su libro, en el cambio social, el cambio jurídico, que la Constitución es algo así como la formalización de una realidad histórica, social, cultural, para decirlo pues con su maestro Lucas Verdú o con Peter Eberle, ¿no? Algo que no puede dejar también de recordarme, pues una de las tesis principales de la Constitución y la dictadura de don Emilio Radas. Pero bueno, vamos a presentar ahora también al profesor Cosío, que así como el profesor Canosa, tampoco necesita mayor presentación. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima, doctor también en Derecho, igual que el profesor Canosa por la Universidad Complutense, como ya ha quedado dicho. Es igual que el profesor Canosa, antiguo director del Departamento de Derecho, pero en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Por supuesto, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana y miembro del Colegio Nacional, ¿no? Además es investigador, profesor investigador en el Colegio de México y
también, igual que el profesor Canosa, autor de importantes obras de referencia para el orden jurídico nacional e internacional. Profesor Cosío, muchas gracias. No, al contrario, Julio, muchas gracias por la presentación, al profesor Rafael Estrada por la invitación, a Tiempo de Derechos también por este detalle, una vez más, porque sí han sido muchos, muy generosos sus temas, y desde luego al querido maestro Raúl Canosa por esta introducción. La verdad hay que decirlo que no nos pusimos de acuerdo, pero si nos hubiéramos puesto de acuerdo no hubiera salido mejor, porque lo que acaba de hacer el profesor Canosa es un muy buen recuento de cómo salimos, cómo nacimos, cómo hemos evolucionado en el concepto de en el constitucionalismo y dónde estamos actualmente. Entonces, para no repetir nada de lo que él ha dicho también, yo me voy a concentrar en el momento presente. Nos han invitado ustedes a hablar de la actualidad del concepto de constitución. Y si uno se toma en serio este título de esta charla, de este diálogo entre el profesor Canosa, el público, desde luego, y yo, el tema es interesante y surgen varios retos. Yo creo que a ninguno de nosotros nos parece que el concepto como tal, la denominación como tal de constitución, tenga un momento de crisis. Todos seguimos reconociendo, da igual, me parece, la posición política, que la Constitución es un concepto importante. Consecuentemente, es actual desde este punto de vista nominal, semántico. El concepto de Constitución, pues desde luego que sí. Yo no leo, no observo que haya un movimiento por la desaparición del concepto de Constitución. No veo que haya una crisis sobre el concepto de Constitución. Lo que hay, sí, es, y aquí sí es muy interesante lo que ha dicho el profesor Canosa como antecedentes, sí hay disputas históricas sobre lo que debe ser ese concepto o esa constitución, ya no como concepto, sino ya como una entidad normativa. Hay una disputa presente sobre cuáles deben ser los contenidos de esa constitución y algo muy importante, cuáles deben ser las funciones de la constitución. El profesor Canosa señaló un asunto para España y para México por demás interesante. Recordamos todos que España no tuvo durante el periodo franquista una constitución. Consecuentemente, ellos desarrollaron de distintas maneras, por distintos autores, no voy a hacer ni comentarios ni crítica a ello, una idea de que había unas leyes fundamentales del régimen y ellos estudiaban todos estos aspectos bajo la categoría general del derecho político. En México, aun cuando tuvimos una constitución desde 1824, aun cuando referíamos a la constitución en este sentido, tuvimos una historia más o menos paralela. Muy pocos autores mexicanos, destaco al doctor Fixamudio y no muchos más, consideraban que la constitución tenía un carácter normativo. Otros autores muy conocidos, muy respetados, no estoy desde luego haciendo ningún comentario sobre ellos, sino sobre su pensamiento, no consideraban o consideraban con cierta discreción que nosotros tuviéramos una constitución. Basta leer los trabajos del maestro de la Cueva, basta leer el propio concepto de Rabasa, que has mencionado, Julio, con mucha claridad, en fin, que para darse cuenta que había un escamoteo a este elemento constitutivo. Y esto no es una cuestión histórica, el propio doctor Carpizo, conocido de muchas personas de nosotros, muy estimado, tenía o consideraba este concepto de soslayo, el carácter normativo. Y tú pusiste un énfasis, Julio, que es de la mayor importancia. El libro de don Eduardo García Echeverría, que es una síntesis muy importante. El tribunal, la Constitución como norma y el Tribunal Constitucional generó, desde luego, un cambio en España, una disputa que recuerda bien Raúl, entre distintos profesores para definir qué era esta Constitución.
Era la Constitución un conjunto de normas jurídicas, era la Constitución un conjunto de decisiones políticas fundamentales, era la suma de los factores reales de poder, era la esencia del modo de ser político. ¿Qué era la Constitución en este caso? Tanto en España como en México, me parece, ellos antes por la Constitución 78, nosotros hacia los años 90, finales de los 80, comienzos de los 90, comenzamos a tener un cambio sustantivo que hoy parece un cambio, una situación natural, pero que no lo fue en su momento. Fue un momento de gran disputa, la colocación de un concepto normativo al que se ha referido muy bien el profesor Canosa, de constitución. Aquí hay un cambio importante en el que me quiero detener unos segundos. Dejamos de ver la Constitución como suma de factores reales de poder, decisiones políticas, forma y modo de ser de la unidad política, en fin, todas las categorías que se ha referido muy bien el profesor Canosa, para empezar a decir lo que la Constitución tiene son normas. Y esas normas que desde luego tienen una historia, tienen una historicidad, tienen un contexto, tienen unas fuentes políticas, todo eso nadie lo puede dudar. Tienen o deben cumplir funciones normativas al interior del orden jurídico. Y básicamente por razones jerárquicas, pues deben determinar la validez de todas las normas del orden jurídico, con independencia de si éstas pueden ser o no sometidas a controles de regularidad. No todas las normas tienen esas posibilidades, algunas normas electorales en su momento, algunas normas constitucionales no pueden ser sometidas al control, pero en fin, ese es un asunto de procedimientos, no menor, pero es un asunto de procedimientos. Entonces aquí el problema fue, o la ventaja fue que tuvimos un cambio muy importante. Sin embargo, cuando se empezó a dar ese cambio, en México se conjuntó un segundo momento. Y el segundo momento, que entró también hacia finales de los años 90, fue que empezamos a entender el concepto moderno, el concepto adecuado, me parece a mí, para nuestro tiempo, de los derechos humanos. Empezamos a entender que no eran las viejas garantías individuales decimonónicas, que no eran simple y sencillamente estas barreras, estas esferas, sino que había necesidad de reelaborar todas las categorías. Y me parece que en ese momento histórico, al haberse reunido la normatividad constitucional con la nueva caracterización de los derechos humanos, en buena medida por la asunción de la jurisdicción contenciosa, desde luego, de la Corte Interamericana a finales del periodo del presidente Zedillo, siendo el canciller la embajadora Rosario Green. En ese momento me parece que hay un revuelo y hay un cambio conceptual. Y ese cambio conceptual o esa unión de dos líneas, déjenme decirlo así, de pensamiento en un tiempo muy cercano, nos llevó a suponer que prácticamente todo lo que tenía que ver con la Constitución se reducía a los derechos humanos. Si ustedes ven la bibliografía que se está produciendo, los comentarios, la identificación, sí me parece que el concepto de Constitución se ha ido, si no identificando, sí de algún modo generalizando la idea de que lo relevante de la Constitución son los derechos humanos y no tanto el resto de los componentes que, como bien decía Raúl, se solían denominar como parte orgánica, como parte organizacional del propio Estado mexicano. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay muchos menos trabajos, mucho menos reflexión sobre división de poderes, sobre administración pública, sobre sistema federal, más allá de algunas descripciones. Todo el esfuerzo, me parece, intelectual e inclusive el esfuerzo jurisdiccional ha estado abocado a sostener, a desarrollar la idea de derechos fundamentales. Entonces, me parece que hay un momento muy contingente en el cual el concepto de Constitución quedó en mucho identificado con la idea de derechos humanos. Y esto fue, o esto ha producido, me parece, algunos sesgos, desde luego no es en modo alguno equivocado, nadie
podría introducir una crítica a esto, pero sí me parece que ha introducido algunos sesgos importantes en el concepto de Constitución. Como si todo lo que tuviera que ver con la Constitución estuviera relacionado con los derechos humanos. Y una idea, especie de desarrollismo constitucional, en la medida en que haya más ampliación de derechos humanos por independencia de su eficacia, en la medida en que haya más evoluciones de los derechos humanos por independencia de su eficacia, tendremos una mejor constitución. Entonces creo que aquí sí hay una condición histórica, insisto, ni peor ni mejor. Yo, como decía muy bien un gran historiador, conoce muy bien O'Gorman, no es correcto andar regañando a la historia. ¿Te acuerdas, Rafa, que decía eso? Don Edmundo, no se puede estar regañando a la historia es lo que es, pero sí podemos tener una observación crítica. Entonces, creo que llegamos a un punto, hasta hace algunos años, en que el concepto de Constitución mexicana estaba muy identificado con las posibilidades de desarrollo de los derechos humanos. Ahora bien, hay un fenómeno que desde luego es mundial, pero que tiene grandes repercusiones con México, un fenómeno polémico, un fenómeno que todavía tiene sus aristas, sus caras, pero que hay que presentar, que es el que tiene que ver con el populismo. Yo sé que es un concepto útil, es un concepto complejo, que sirve para todo y como casi todo lo que sirve para todo termina no sirviendo luego para mucho, pero en fin, esas son las condiciones del pensamiento y las categorizaciones que tenemos, pero hay una idea de que estamos en un tiempo de populismo, de izquierdas, de derechas, en fin, una serie de condiciones. Y aquí me parece que más allá de la vinculación, no identificación, pero sí vinculación entre la Constitución, los derechos humanos de México, o una parte importante de ello, sí hay un reto mundial, un reto global hacia la Constitución y hacia su concepto que viene generado por esta presión política, por esta forma de entendimiento de las cosas que se está dando en distintos países del mundo. ¿A qué me refiero? Al hecho de que distintos líderes políticos, asumiendo que tienen un liderazgo carismático, como decía Weber, tienen una forma de comprensión del mundo que solo ellos tienen una forma de relación con la realidad y con el pueblo que construye o que participa de esa realidad que solo ellos tienen, pueden identificar una gran cantidad de factores, objetivos, que necesariamente tienen que realizarse como consecuencia del proceso político que se vive. Esto es de la mayor importancia para el concepto actual de la Constitución, que es lo que nos ocupa esta mañana y esta tarde en España. ¿Por qué? Porque desde ahí me parece que se están generando comprensiones distintas a esas comprensiones normativas a las que nos hemos referido el profesor Canosa y yo, y que por usar un solo libro, porque hay una literatura vastísima sobre estos temas, el profesor García Enterría sintetizaba o recogía bien en el libro que tantas veces hemos mencionado. Aquí sí me parece que hay un problema central. El concepto actual de Constitución está teniendo enormes presiones, está teniendo enormes tensiones como consecuencia de una forma de realizar o de hacer gobierno, de hacer política, de comprender la política por parte de distintos líderes mundiales. México, desde luego, con el presidente López Obrador, no es la excepción a esto, pero hay muchísimos otros países. Podemos ver el caso de los Estados Unidos con el presidente Trump, el caso de Turquía, Rusia, lo que fue la Europa del Este. ¿Para qué me detengo en hacer un listado que es amplio, insisto, con independencia del sesgo político en esta geografía que todavía es de utilidad como una referencia interna de las izquierdas y las derechas? Entonces, aquí sí me parece que el concepto de Constitución actual está sufriendo grandes presiones. ¿Qué es para un populista? Tengo que hablar en términos muy generales por razones del tiempo, la Constitución. ¿Es de verdad esta racionalidad normativa, limitante, determinante, formalizadora,
racionalizadora a la que se refería el profesor Canosa, es un modo de constreñir la acción política a los marcos. Yo sé que las normas tienen, son marcos de interpretación, que tienen distintas lecturas, todo eso lo entiendo. Pero dentro de una comprensión más o menos razonable, discutible, la Constitución es una hoja de ruta de las decisiones, es decir, se tiene que pensar la decisión política en términos de lo que la norma diga, o la decisión política se puede presentar con autonomía a lo que la decisión política, a lo que la norma jurídica diga, o se tiene que atropellar de plano la norma jurídica para la realización de este concepto de la política que cada uno de los líderes carismáticos tenga. Yo creo que este es el problema que estamos viviendo en la actualidad. La Constitución es un marco de actuación que limita, ya lo sabemos que sí, pero no nos estamos refiriendo a eso, no estamos refiriendo a los que estamos de acuerdo con eso, sino estamos refiriendo a la condición de los actores políticos, de este sistema que, insisto, con todas sus ambigüedades y problemas, vamos a definir como populista. ¿Es para ellos un marco de actuación o es simplemente un enunciado, es una indicación, es una sugerencia, es una palanca desde la cual sostenerse para generar, uno, su acción y dos, legitimarla en base o con base a lo que la propia disposición establece? Este me parece que es el reto que estamos hoy viviendo. Por supuesto que todos estos líderes llegaron al poder, no tenemos hace pocos casos de un ejercicio así autoritario de tomar el poder a saco, pero la mayoría de estos líderes han llegado al poder mediante procesos democráticos, amañados, distorsionados, eso no cabe, pero están allí. Julio, cuando vaya terminando, me haces una indicación, por favor. Cuando tú me dices, sí, doctor, cuando usted quiera. No. Tú cuando vayas viendo el tiempo, me haces digo una seña discreta, no vais a hacer algo ahí gravoso. Claro. Gracias. No, me avisas, por favor. Dame, cuando me digas para ir cerrando. Entonces, aquí el problema me parece que es bien importante. ¿Por qué? Porque el concepto de constitución se va a transformar. No por lo que nosotros, los que me imagino participamos en este tipo de mesas, suponemos, no por la racionalidad jurídica, que es un modo de convivencia social importante, etcétera, sino por las presiones que se están haciendo. Insisto, la Constitución es un pretexto, la Constitución es una hoja de ruta, la Constitución es una serie de indicadores, la Constitución es un marco. Este me parece que es el concepto de Constitución, no definido por la propia Constitución, sino definido por quienes tienen que operar con, frente, contra, ahí usemos distintas preposiciones, con esa Constitución. Aquí me parece que es donde está el reto. Y el concepto actual de Constitución, entonces, sí está sometido a una presión importante. Si se acepta, y que yo desde luego no la acepto, pero si se acepta la posición que he llamado genéricamente populista, sí, insisto, sobre esto hay mucho que decir, con muchos matices y posiciones, pero no se pueden dar todas estas en una charla breve. Si se acepta el concepto populista, pues entonces nos estamos regresando a los periodos que muy bien ha descrito el profesor Canosa. La idea de que lo que verdaderamente importa es la comprensión del espíritu del tiempo, en una filosofía de la historia que siempre se presenta como necesaria, como lineal, o que lo que hay que entender es la capacidad de un líder de comprender los resortes emocionales, los resortes psicológicos de carácter individual o colectivo de una determinada sociedad o de los integrantes de esa sociedad, o lo que hay que entender es un momento histórico. Si esa comprensión, si ese concepto de constitución prevalece, pues desde luego la condición de normatividad, de racionalidad, de formalidad va a desaparecer. Y lo que vamos a tener es la idea de que la Constitución es algo, insisto, que da ciertos parámetros, ciertas directrices, o que, todavía más complejo,
la propia Constitución sustenta ese movimiento anticonstitución, por paradójico que esto parezca, porque al final de cuentas está descansando sobre una noción de pueblo, nacionalidad, colectividad, destino histórico, etcétera, que la propia Constitución, desde esa interpretación que estoy planteando, sostiene. Entonces, creo que este es el verdadero problema constitucional de nuestro tiempo. Como vemos, no es un problema nuevo, no es que seamos unos afortunados o desafortunados habitantes de este planeta, que nos apareció un fenómeno que nunca más o nunca antes en la historia de la humanidad se había visto. El profesor Canosa hizo una muy buena relación y nos ha dicho, los franceses pues no tenían muchas constituciones muy buenas, muy completas, muy interesantes, y no se las tomaban muy en serio. Nosotros, esto conoce mucho Rafa Estrada, pues tuvimos la de 24, 36, 43, y tampoco nos las tomamos muy en serio. Entonces, aquí creo que hay un tema central para quienes creemos que la Constitución sí es o debiera ser una forma de organización de las convivencias sociales. No como fetichismo jurídico, no por suponer que porque hay una Constitución el mundo se transforma, pero cualquier proceso de organización, cualquier proceso de convivencia, pues debe tener algunos marcos más o menos básicos: quién manda, quién obedece, bajo qué condiciones se puede ordenar, bajo qué condiciones se puede obedecer o se debe obedecer, cuáles son las consecuencias de mandar, cuáles son las consecuencias de obedecer, cómo se distribuye. Todas esas cuestiones es lo que establece una Constitución. Entonces, cuando nos preguntamos por la actualidad del concepto de Constitución, creo que no nos podemos quedar en la comodidad de lo que en España, me parece, vivieron muy bien durante los años finales, desde que se estableció la Constitución, una dogmática jurídica muy potente, muchas reflexiones, trabajos, una actuación enorme de esos primeros tribunales constitucionales presididos por don Manuel García Pelayo, por el propio profesor Tomás y Valiente, en fin, un momento espectacular, a mí me parece, el desarrollo constitucional, y que nosotros también tuvimos en México. Pienso que mucho de lo que se hizo en la novena época, en la 10ª época de la Suprema Corte de Justicia en México, lo que hemos avanzado en materia de derechos humanos, en fin, que lo tuvimos como reflexión. Pero creo que hoy no nos podemos conformar con el reconocimiento de eso que tuvimos. Me parece que hoy el concepto de Constitución, no la Constitución misma, la Constitución como herramienta, así en el sentido de los pragmáticos estadounidenses, como herramienta, como instrumento, está siendo sometido a enormes presiones, tantas que el concepto mismo se puede deformar, transformar. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento, y con esto voy a terminar, hay un pensamiento que quiere generar o que busca generar una condición paralela a la Constitución, fuera de sus propios cauces normativos, fuera de sus propios cauces formalizadores. Los argumentos son fácilmente identificables. La Constitución, nadie habla hoy como Ferdinand Lassalle, cuando lo decía bien Raúl y tú mismo, Julio, la hoja de papel, nadie habla de factores reales de poder, el lenguaje se ha transformado, pero en modo alguno se han transformado las intenciones de un apoderamiento político de la Constitución y su correspondiente reducción normativa. Entonces, la actualidad del concepto de Constitución, termino por donde empecé, es como tal, como Constitución, insisto, un valor, un elemento cultural, un constructo, como lo queramos ver en las distintas teorías, que está ahí. El concepto de lo que es, de lo que debe ser, para lo que debe servir, en lo que debe funcionar la Constitución, sí me parece que está siendo sometida a enormes tensiones, y creo que lo peor que podemos hacer es complacernos por lo que hemos vivido en los últimos años como un Estado que alcanzamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque ese Estado es precisamente el que está siendo sometido a muchas presiones. Gracias.
Muchas gracias, doctor Cosío. Muy reveladora su ponencia también, y ahora con esto último que decía, pues imposible no acordarse, lo recordará usted seguramente, el profesor Canosa y todos aquí, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, ¿no? Que estamos muy insertos en esta dinámica de la constitucionalización de la mentira, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí creo que ese es uno de los grandes problemas que nos aqueja, y no solo en México, como ya lo dijeron, es un tema propio en buena medida del populismo, y que hay que atender en el laboratorio constitucional que ha sido ahora América Latina con el nuevo constitucionalismo. En fin, bueno, pues muchas gracias. Ahora, si están de acuerdo, vamos a proceder pues a la etapa de charla entre los ponentes, que se hagan réplicas, contrarréplicas. Es una charla amena, amistosa, de café, para reflexionar un poco, y también le digo al público, a todos los y las que están presentes, que está abierto el chat para que formulen preguntas y se las transmita yo a los profesores que nos acompañan. No sé, ¿quiere empezar, profesor Canoso? Bien, sí, con mucho gusto. Claro, pensando en lo que decía el profesor Cosío, que tiene toda la razón a propósito del populismo que destruye la Constitución, primero el funcionamiento de la Constitución, y luego puede acabar afectando al concepto mismo de Constitución. Es verdad que Iberoamérica ha dado ejemplos, pero también los ha dado Europa. Es decir, el movimiento populista efectivamente no estamos en Europa exentos de él. Es más, en el diario debate político español se acusan unos a otros de populista. Es un adjetivo que está muy denostado y, sin embargo, parece que todos lo practican. Es verdad que se enmascara con esto del líder carismático. El último líder carismático que ha salido por la puerta, felizmente, porque no se ha consolidado, es ni más ni menos que Boris Johnson. Uno tenía la impresión, seguramente naif, de que la clase política británica pues estaba a salvo de algunas enfermedades que podían aquejar a otras clases políticas, pero obviamente no. Boris Johnson es un ejemplo de populismo en la raíz misma del sistema de gobierno parlamentario, diciendo aquello que decían nuestros populistas de izquierda españoles cuando acusaban al Parlamento español: no nos representan. La misma frase en inglés, aunque ahora Boris Johnson, como saben, balbucea algunas palabras en español, pero lo mismo dijo Boris Johnson al Parlamento británico, hasta que ya consiguió que unas elecciones le dieran la razón. Y ha tenido que salir porque, como por fortuna yo creo para los británicos, porque todavía hay algunos resortes en la sociedad británica que sienten repulsa por determinados comportamientos en los que puede incurrir el que se siente muy poderoso. Claro, el populismo destruye, creo que lo primero que le interesa destruir, desde luego, es la división de poderes, y comienza por el Poder Judicial, que es el más fácil de cooptar. Y más fácil de cooptar son los órganos superiores del Poder Judicial, véanse consejos de la magistratura o Cortes Supremas o tribunales constitucionales, porque el Poder Judicial es un poder difuso. Cooptarlo todo, miles y miles de jueces, es más complicado, pero si empezamos por la cúspide, y esa es la primera, yo creo, el primer objetivo. Es algo que hacen a veces tan descarnadamente que produce sonrojo, y a lo que no debemos acostumbrarnos, porque claro, la división de poderes es justamente la garantía de nuestra libertad, y allí donde se ha cooptado por el líder carismático el Poder Judicial, o la cúspide del Poder Judicial al menos, inmediatamente, como un reloj, como un mecanismo de relojería, han empezado a sufrir primero las libertades de dimensión institucional, la libertad de información, la libertad de prensa, el derecho de participación. Luego hay muestras de cinismo tales como el que a mí realmente me causó también sonrojo cuando el Tribunal Constitucional boliviano defendía el derecho humano a la reelección de su presidente en contra de la propia norma constitucional. Bueno, a pesar de la Comisión de Venecia, se pronuncia al respecto, y felizmente la Corte Interamericana ha dejado sentadas algunas cosas que parecen evidentes. Claro,
era retorcer el sentido de los derechos a favor del líder carismático para que continuara indefinidamente en el poder. Porque creo que en Europa tenemos todavía una ventaja al disponer de sistemas de gobierno parlamentarios que, aunque han evolucionado desde luego en clave presidencialista, aún queda cierta reminiscencia de los pesos y contrapesos, mientras que en un sistema presidencialista es más fácil que anide una pulsión que yo en algún momento he llamado monárquica, en el sentido etimológico del término. Ya saben ustedes que los monarcas en Europa no mandan nada, pero esa pulsión monárquica convierte a los presidentes, o puede convertir a los presidentes, y los ha convertido en algún momento, en verdaderos monarcas en sentido etimológico, es decir, gobierno de uno. Incluso algunos, en la historia del presidencialismo, pues dejaban la presidencia a sus hijos o a sus consortes. Es decir, eso, efectivamente, todo está lleno de riesgos, pero el mayor riesgo, a mi juicio, me parece el de la cooptación del Poder Judicial. Es el primer paso. Por eso que haya habido en México, en la Corte Suprema, personas tan independientes y de tanta enjundia intelectual como José Ramón Cossío, pues a mí me llenaba de satisfacción. Seguramente ahora hay algunos, no tantos, pero de gran nivel, pero el que los hubiera era una garantía de esa independencia. Es verdad que él protagonizó esos episodios de transformación que él los ha recordado en paralelo a los que años atrás se produjeron en España y que efectivamente transformaron tanto México como el entendimiento de lo constitucional tanto en España como en México. Me preocupa mucho eso, lo que está aconteciendo, porque las constituciones acabarán siendo constituciones semánticas cuando no reflejando esa realidad que ya no será una realidad constitucional, no serán constituciones verdaderamente, sino derecho político, normas políticas de dominación, y lo de dominación aquí, además, digamos, reforzada. Así que enhorabuena, José Ramón, por apuntar ese gran peligro que acecha a las democracias modernas y que pone en jaque nuestros derechos a la postre. Gracias, doctor Cossío. Sí, a ver, yo esto que dice Raúl es muy interesante. Voy a tratar entonces de hacerlo así. Ustedes nos invitaron a hablar del concepto de constitución. Yo creo que como palabra nadie tiene discusión. No veo, insisto, en el mundo que alguien diga, las constituciones deben desaparecer, las constituciones son inútiles, las constituciones son una tontería o una cuestión pasada de moda. No veo a nadie. Dos, tampoco veo con mucha claridad, y es bueno que el profesor Canosa nos lo recuerde, que la Constitución queramos que sea una cosa de contenidos distintos. Si preguntamos qué debe tener una Constitución, pues yo creo que todos estamos de acuerdo, inclusive los que están utilizando o instrumentalizando la opción. ¿Debe haber división de poderes? Claro. ¿Debe haber derecho humano? Pero por supuesto, debe principio de legalidad. Todo eso creo que también está. Creo que el problema del concepto, entonces, no está ni en el nombre, ni en los contenidos, está en el entendimiento del concepto constitución. Creo que ahí es donde está el problema que estamos enfrentando. Si yo le pregunto, ya sé, con todos los problemas, a un populista de izquierda, de qué es la Constitución, evidentemente me va a dar una respuesta en el sentido, no sé si usando el lenguaje schmittiano, lasallano, lasallista, de decisiones políticas, tales, modo y forma de ser de la unidad. No creo que me enuncien eso, que a lo mejor ni siquiera es por ignorancia, porque no han leído a Calemi o no han leído a Ferdinand Laza, pero no me van a contestar eso. Me van a contestar de una forma mucho más ambigua, después una forma más sofisticada, que es algo así como emanaciones de la nacionalidad, emanaciones del colectivismo, el proyecto de nación, la hoja de ruta de un pueblo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde me parece que está el problema. Claro, si le pregunto a una persona como nosotros que cree en el derecho, no como fetiche,
sino simple y sencillamente como modo de convivencia, pues contestaremos una cosa distinta. Pero no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de Estados Unidos. Entonces, si esto es así, el concepto, entonces, en su entendimiento o el entendimiento del concepto de constitución es el que me parece que hoy está en disputa. No la palabra, no la función suprema de organización, no los contenidos particulares, salvo alguno que pueda ver cuestiones plebiscitarias, revocaciones de mandato, cosas de esa naturaleza, pero sí me parece que el entendimiento general, y aquí por eso ha sido bien interesante lo que ha dicho Canosa. En el pasado, y quise yo empezar con ese corte histórico, en España, digamos, del franquismo hasta la Constitución, y en México, durante prácticamente todo el siglo XX, tuvimos un entendimiento político de la Constitución. Tuvimos un entendimiento donde, en el caso mexicano, la Constitución era la síntesis de un momento histórico que había tenido como tesis la independencia, como antítesis la reforma y como gran síntesis una revolución triunfante que todos los días veíamos, una historia allí, además como con una filosofía de la historia muy peculiar que se fue construyendo. Vean ustedes los libros más importantes que se escribieron al respecto. El profesor Silva Herzog y yo tuvimos la oportunidad de coordinar un libro que se llamó Lecturas de la Constitución con motivo del centenario, y ahí vean las lecturas que hicieron casi todos los juristas que se dedicaban a esos aspectos, y esto siempre era una flecha del tiempo, de un inexorable destino, de la nacionalidad mexicana, unas retóricas. Y eso era lo que le daba sentido a los preceptos constitucionales. Eso es lo que yo creo que es lo que está en disputa, el entendimiento de la Constitución. Es decir, ¿cuál es el metalenguaje? ¿Cuáles son las ideas, ejes? Ya sé que aquí hay muchas filosofías, etc. No voy a ser pedante mencionando autores, simplemente cuál es el entendimiento, porque si aceptamos que la Constitución es efectivamente esa hoja de ruta de los destinos nacionales, uno se preguntará, ese destino nacional, si uno se toma este cuento en serio, ese destino nacional está definido en la Constitución, o el destino nacional está definido por un líder que interpreta, entiende la Constitución de una determinada manera y es la que nos conduce a un determinado destino. Este me parece que es el verdadero problema que se está dando. Entonces, ¿dónde veo yo riesgos? Voy a insistir en mi idea final, pero para terminar con esto. Veo riesgos en comprarse la idea de que la Constitución, como todo el derecho, es una mera formalidad, que la Constitución es una racionalidad de pura dominación, que la Constitución es un instrumento de clases para la opresión de los más desfavorecidos o de los menos favorecidos. Veo que ahí hay riesgos muy importantes. La idea de que todo derecho es una manifestación, es una superestructura, en una idea marxista muy primaria, pero también que se ha escuchado. Ahí me parece que hay un primer problema muy serio. Segundo, me parece que no nos podemos seguir autocomplaciendo en la idea de que nuestra Constitución es norma jurídica. Dije que no iba a citar autores, pero sí creo aquí con Jerry que esto sí es una lucha por un entendimiento, no solo por el derecho, sino por un entendimiento. Y tercero, creo que tampoco nos podemos complacer suponiendo que porque la Constitución tiene recogidos, qué bueno que los tiene, una serie, un conjunto de derechos humanos, o que la Constitución reconoce la importancia y el valor jurídico de los derechos humanos de fuente convencional, con eso es suficiente para que por lo virtuoso de lo reconocido se transforme la realidad. Creo que estas son de veras las amenazas que estamos viviendo. Entonces, no hay un problema en la palabra Constitución, en el concepto mismo, en la nominación. Si hoy yo, por ejemplo, digo esclavitud, o si digo hoy palabras peyorativas en otros lenguajes, la palabra misma
está excluida. Nosotros hemos visto en lenguajes, por ejemplo, en los Estados Unidos, que ciertas palabras están prohibidas. Cuando se refiere a las personas de color, no se puede usar la palabra, inclusive dicen esa palabra prohibida. Ahí veamos cómo hay una disputa sobre la palabra, no sobre qué significa, si los blancos, los negros, los asiáticos. Ahí la palabra está prohibida. Dos, tampoco hay una disputa sobre los contenidos. Y me parece que son de los elementos más aterrorizantes. Nadie está diciendo, muera la división de poderes. Nadie está hablando de eso. No, qué bueno que haya división de poder, pero la división de poderes soy yo. El sistema federal soy yo. Esa es la verdadera implicación. Y esto no parte del concepto, esto parte del entendimiento que le estamos dando al concepto. Y ahí es donde me parece que vamos a tener que librar, quienes creemos en esta racionalidad jurídica, no por fetichismo, no por adscripción a una clase social, no por enemigos de un régimen político, simple y sencillamente porque creemos por experiencia histórica que el derecho es el mejor modo de convivencia social y que las discusiones se tienen que juridificar para que no se produzcan actos violentos, para que no se produzcan segregaciones, para que no se produzca la eliminación física de los diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que aquí es donde tenemos que recuperar el entendimiento de la Constitución y dejar de congraciarnos, o dejar, no de congraciar, pero dejar de estarnos regodeando, viviendo de un cuento que tuvo su importancia hace 10, 15 años, pero que hoy está en crisis. Correcto, sí, claro. Tiene usted mucha razón. Si les parece, tomamos una pregunta del público que dice Enrique Abraham Maldonado. Doctor Cosío, el hablar de una moratoria de reforma constitucional es reconocer que estamos en presencia de un populismo. Yo creo que es una estrategia política. Se pudo haber dicho, vamos a establecer una moratoria constitucional por tiempo, vamos a establecer una moratoria constitucional por materia, vamos a establecer una moratoria constitucional sujeta a condiciones, parlamento abierto, etcétera. Yo no creo que sea eso el populismo, simplemente me parece que la mayoría de la Cámara, sobre todo en la legislatura anterior, han hecho o hicieron un uso tan fuerte de su propia mayoría que lo que hicieron es reducir, arrinconar, maltratar inclusive a la minoría o a las minorías. Y entonces las minorías en un determinado momento, si no hay diálogo, nos van a volver a arrasar con los votos. Bueno, pues establecemos una moratoria. Entonces, pero insisto, no veo que eso sea un reconocimiento al populismo. Pudiéramos tener en un régimen perfectamente democrático o mucho más democrático, lo que querramos, y decir, vamos a establecer una moratoria porque en este momento nos vamos a concentrar. La moratoria me parece que es una respuesta política a un conjunto de eventos políticos que se dieron en el pasado, insisto, en algunos casos bajo un enorme maltrato a las minorías, diciendo, este régimen está sustentado en 30 millones de votos y podemos hacer lo que se nos pegue la gana, que para eso somos mayoría. Yo creo que esa es, al menos para mí, la explicación del fenómeno. Claro. Correcto. Profesor Canosa, ¿le parece que le haga otra pregunta de la audiencia? Más que pregunta, es un posicionamiento muy por la tradición jacobina que usted había mencionado en su exposición, y dice: el concepto de constitución es y seguirá siendo un acuerdo político, dice Rafael Ibarrola. El populismo lo único que ha hecho es faltar a ese acuerdo político que previamente utilizó e invocó para llegar al ejercicio del gobierno. El populismo confunde los términos de gobierno con el Estado. El gobierno no es el soberano, lo es el Estado. Bueno, no es una pregunta, ciertamente, la que se me lanza. Claro, obviamente hay un acuerdo político en la gestación de cualquier constitución. Es una voluntad la que se manifiesta, una voluntad compleja, que acaso no, se atribuye al pueblo, pero que unos muñen
probablemente en una asamblea constituyente o en un proceso de reforma constitucional, si no es una nueva constitución o no es una constitución de nueva planta. Siempre hay un acuerdo político y seguramente tiene que seguir habiéndolo para que la Constitución siga siendo vigente, porque no es posible que una Constitución mantenga una vigencia estricta cuando las fuerzas políticas, los operadores políticos que funcionan no quieren esa Constitución, harán todo lo posible por cambiarla, bien a través de un movimiento revolucionario, bien a través de un proceso de reforma constitucional. Eso es obvio. Luego, ¿qué es lo que hace el populismo en este, o cómo opera el populismo? ¿Cómo puede operar el populismo? Hablo como un jurista y por lo tanto no soy politólogo, no soy un experto en estas cosas, más bien hablo casi como ciudadano. Lo que hace el populismo es parasitar, utiliza el concepto de constitución a sabiendas de que quiere hacer una cosa que la Constitución, que ninguna Constitución por definición contempla. No le interesa al populismo preservar los derechos, sino para contentar o tener entretenida a la gente, y por supuesto no le interesa nada la división de poderes. Al populismo no le interesa la división de poderes, porque como el populismo siempre gira en torno a ese líder carismático, lo que le interesa más es la schmittiana democracia de aclamación, pero eso ni es democracia ni por supuesto tiene nada que ver con el constitucionalismo. El populismo es la muerte llevado hasta su extremo. El populismo es la muerte del constitucionalismo o su hibernación, dejarla ahí, la Constitución, porque nos interesa, porque claro, ya no se puede uno presentar en sociedad invocando la dictadura del proletariado y cosas de estas. Claro, no son cosas, están de modé. Lo que está a la paz es hablar de Constitución. Entonces, tampoco un aspirante a líder carismático, a líder máximo, puede presentarse diciendo yo quiero mandar sobre vosotros, que no haya nadie que me tose. Obviamente no, lo hace de otra manera, como es obvio. Lo hace a través de esa constitucionalización de la mentira a la que tú te referías, Julio. Que es, yo lo he dicho en otras ocasiones, insinceridad constitucional. Las constituciones no reflejan, no tienen esa sintonía con la realidad, porque la realidad es una realidad que la Constitución enmascara, porque en una formalización jurídica de esa realidad nos conduciría a la tiranía. Pero bueno, ya saben ustedes, perdonen, no quiero ponerme historicista, pero no puedo resistir la tentación, que en el ciclo de las ciudades griegas siempre el líder del partido más democrático era el próximo tirano. Ocurría con mucha frecuencia. Y creo que también sucede en la actualidad. El más demócrata, más halagador del pueblo es el que aspira a convertirse en su conductor, en su caudillo, en su líder carismático. Gracias por la pregunta que me ha permitido hacer estas, no sé si interesantes, probablemente no, reflexiones. Muchas gracias, sí, sin lugar a dudas es un punto muy interesante, ¿no? El papel o la perspectiva historicista para entender cómo ha evolucionado la Constitución. Una pregunta que nos llega adicional, nos preguntan si nos pueden aclarar o dar, porque esto daría para un curso, probablemente para 2 o hasta 5, más o menos algunas luces, sombras del papel de las y los jueces constitucionales en la adecuación del texto constitucional, del documento normativo, a la realidad. ¿Cómo, hasta qué tanto jalar el péndulo para el lado de la democracia y hasta qué tanto, o para el lado del poder legislativo, si nos ponemos en la tradición que decía el profesor Canosa, hacia la tradición jacobina, la tradición legalista, o mejor dicho, formalista, como decía o dijo el profesor Cosío, o hasta qué punto conviene jalar la cuestión hacia el otro extremo, hacia una corte constitucional muy activista. Yo sé, da para mucho, pero a lo mejor alguna reflexión en ese sentido. Por favor, Ramón. Gracias, Raúl. A ver, yo entiendo el problema en el sentido de no podemos hablar de una objetividad de la Constitución. No todos leemos lo mismo cuando leemos la Constitución. Esto es una obviedad.
Hay muchos métodos, hay muchas formas de interpretación, hay muchas maneras en las cuales acercarse a un texto. Sin embargo, creo que sí hay algunas maneras que no se compadecen con algunas interpretaciones que no se compadecen con el texto, ¿no? El libro este, que es bien interesante, divertido, muy agudo, de Humberto Eco, de interpretaciones y sobreinterpretaciones, me parece que da, entre otros muchos, porque de esto hay mucho escrito, algunas claves. Pero sí resultaría difícil, no solo frente al concepto, sino frente a la mecánica distribuida en una constitución, decir que la división de poderes se reduce a la voluntad de un líder. Yo creo que todo el mundo diríamos, oiga, eso no es lo que se establece. Tampoco me parece que se pueda decir el debido proceso o las formalidades esenciales del procedimiento, como dice el artículo 14 de nuestra Constitución, significa que a las personas se les pueda torturar. Hay cosas que, digamos, exceden las posibilidades. Si nos quedamos entonces con todo lo complejo que es, porque no hay que simplificar aquí las cosas, con un marco razonable, me parece que las constituciones sí dan directrices. Uno, los textos. Dos, hay prácticas constitucionales, no, las cuestiones no caen así como un fenómeno físico, un buen día aparece. Tres, hay una tradición cultural respecto a qué quieren decir las cosas. El profesor Canosa empezó con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, está la Declaración, la Constitución de Virginia, hombre, hay una tradición histórica de lo que las cosas en ese contexto cultural dicen y cosas que no dicen y que no son pues. Entonces, yo creo que los tribunales constitucionales que están compuestos por profesionales del derecho, que tienen una cultura de derecho, que tienen una experiencia por la cual precisamente son designados y no electos, también hay una discusión muy seria, tienen un conocimiento de estas categorías, tienen un conocimiento de estas tradiciones, tienen un conocimiento de los textos, de las prácticas, y eso me parece que le da un margen amplio, complejo, no estoy queriendo trivializar ni estoy en el objetivismo ni nada de estas cosas, a las actuaciones que pueden llevar a cabo. Creo que una vez que esto se acepta, o si es posible aceptarlo, entonces lo que los tribunales constitucionales tienen que hacer es, por trivial que parezca, es desarrollar eso que el texto les está diciendo, con todas estas implicaciones de prácticas, categorías, culturas. Si dice que no se pueden hacer ciertas cosas, las resoluciones judiciales, por trivial que parezca, tienen que ser en ese sentido. Y si dice que sí se tienen que hacer, se tiene que dar en ese sentido. Y ahí sí me parece que es donde se marca la diferencia con la política. ¿Por qué razón? Porque si uno está observando el texto y los demás elementos que he dicho, no los voy a repetir cada vez que los mencione, entonces uno no tiene por qué estar interesado en saber qué es lo que piensa el líder, qué es lo que piensa su partido, qué es lo que considera su movimiento. ¿Por qué? Porque se está presentando. Y la otra cuestión que es importante es que estos procesos de decisión de los tribunales constitucionales no se dan como fenómenos abiertos hechos a partir de preguntas abiertas. No llega uno a la corte así un buen día, toca la puerta, abre la puerta y le pregunta, oiga, ¿usted está a favor o en contra de tal o cual tema? Pues eso no sucede. Los procesos llegan, o los temas llegan en forma de procesos racionalizados, ordenados, demostrados, en fin, bajo las distintas técnicas que existen en nuestro país. Entonces, no es que yo me vaya a pronunciar mañana sobre un tema que le sea difícil a unos integrantes de la sociedad, así como a mí se me da la gana, porque entonces yo jugaría a ser Dios. Me llega un tema donde hubo un actor, hay un demandado, hay etapas procesales, bla, 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 todo lo que sabemos, y sobre eso tengo que pronunciar. Entonces, sí me parece que ahí hay márgenes que le generan a los propios juzgadores posibilidades muy, muy serias de diferenciación de la parte política que la estamos usando tanto el profesor Canosa como yo como una categoría. Ahora bien,
El profesor Canosa dijo algo muy importante. Y yo quiero referirme, fue mi discurso, siguiendo la tradición de la Corte, de salida del Poder Judicial. Cuando yo salí de la Suprema Corte, di un discurso, lo que yo decía, porque justamente tenía que ver con esto del populismo, yo decía, si vamos a cualquier librería del mundo en este momento, lo que encontraremos en las mesas de novedades, y ya no tanto de novedades, son libros que tienen que ver, como con el título de uno de ellos, acerca de cómo mueren las democracias. O sea, cómo muere una democracia. Bueno, pues había una literatura enorme en esto, yo estoy hablando de noviembre del 18. Si hoy va uno a las librerías, pues siguen habiendo muchos libros de esta naturaleza. Yo me pregunté entonces algo diferente, es cómo muere la justicia constitucional. Desde luego hay efectos, o hay casos, más que efectos, hay casos que hemos visto en algunos países donde llega el titular del Poder Ejecutivo y disuelve a toda la Suprema Corte. Eso no tiene mayor problema, es visible, o sea, uno lo ve y dice, ah, llegó el dictador o el tirano o el hombre fuerte, para no ponerle calificativo en esa, y disolvió el órgano. Otro es, no disuelve el órgano, pero toma a todos los opositores y los somete a proceso político, los hace renunciar bajo. Muy bien. Un tercer fenómeno es, se apropia del mecanismo y empieza a designar a puras personas que son cercanas. Esto también es fácilmente observable porque uno va viendo las biografías, los procesos, las formas de votación y se interesa. Lo que yo quería hacer referencia en esto, y me parece que es el tema central, al menos para mí, es que en muchas ocasiones la justicia constitucional o la jurisdicción constitucional desaparece por el propio sometimiento de sus integrantes. Esos propios integrantes empiezan a borrar por distintos motivos las fronteras entre su actuar jurídico, su actuar constitucional, su actuar jurisdiccional, con el actuar político. Y el caso más complejo es cuando estas personas se asumen como parte del proceso político que se está realizando. Es decir, para que se realice la transformación presente, la transformación histórica, esta filosofía de la historia, cualquiera que sea su signo y su contenido, etcétera, este Tribunal Constitucional, esta Suprema Corte, como se llama en cada país, debe formar parte de eso. Entonces se vuelve un valedor de aquello que se está decidiendo políticamente. Este es el elemento más peligroso porque muestra, como lo decía el profesor Canosa, una traición a los valores constitucionales y porque tarda mucho tiempo en verse. Es algo que no ve uno como cuando dice, pues todos los magistrados se van a ir a la cárcel. Bueno, pues eso lo ve uno, o es una obviedad, ahí está. Ya se fueron todos a la cárcel, llegó la policía o el ejército y todo. Bueno, eso es una obviedad. El otro tarda uno mucho tiempo en verlo. ¿Por qué? Porque es decisión por decisión, son constreñimientos, son formas de no decidir, son formas de tomar una parte de la jurisdicción. Esa es la parte que a mí me parece más peligrosa, Julio, y es en ese sentido a la que me parece a mí debemos estar muy atentos, insisto, por su invisibilidad. Esto nos daremos cuenta en unos años, digamos, qué barbaridad. En el año X o en el año Y, fíjense, teníamos una jurisprudencia que tenía este ámbito de protección y ahora es así. O antes podíamos decir que ahora ya no, lo que sea. Ahí me parece que es donde tenemos que estar muy atentos, porque esa es la manera en la que se cuela este entendimiento de la Constitución como fenómeno que yo decía. Y lo decía muy bien el profesor Canosa, son esas cosas que uno dice, oiga, pero la Constitución está en vigor, nadie se opone a la división de poderes, los juicios siguen llegando, oiga, esto está en la normalidad. ¿Cómo se da uno cuenta? Después, y el Poder Judicial se redujo, y como máximo intérprete de la Constitución, no porque sea no importante, sino simplemente por la mecánica del sistema, uno después dice, oiga, pues teníamos un mundo de derechos así, teníamos una división de poderes así, y hoy tenemos esto, o no tenemos nada. Ahí me parece que hay un problema otra vez central de nuestro tema. Sí, totalmente, muchas gracias. Muy clara la exposición, doctor. Entiendo perfectamente el punto y creo que al auditorio también le ha quedado más que claro hacia dónde va el sentido de la reflexión. Y bueno, pues ya para terminar y no abusar del tiempo de la gente, una última pregunta, doctor Canosa, si le parece bien, la manera
conclusiva y viene pues del doctor Estrada Michel. Pregunta, ¿no muere, doctor Canosa, la justicia constitucional por un concepto equivocado o pervertido de constitución? Y que viene muy a cuento con el título y con el que queremos ya cerrar esta charla. Vaya pregunta. Vamos a ver, si estamos, como ha recalcado ahora el profesor Cossío, que nadie discute porque no le conviene, porque no tiene sustitutivos para reemplazar el concepto de constitución, división de poderes, derechos humanos, porque todo suena muy bien. Si no se puede cambiar, entonces aquí no hay un concepto pervertido, el problema es el entendimiento del concepto y la utilización de las herramientas que se derivan de la formalización de ese concepto de constitución. Yo creo que ahí radica el problema. Y enlazo con lo que acaba de decir el profesor Cossío. Claro, si resulta que los jueces, especialmente los jueces constitucionales, en lugar de servir a la Constitución, sirven al líder carismático, entonces ya todo está perdido, se acabó. Porque si ya no hay jueces en Berlín, entonces ya no hay nada que hacer. Todo está perdido. Mejor cambiemos el nombre y instauremos el culto al dios Amón. Y todos los días los saludamos cuando salga el sol. Ciertamente ese es el problema. Y creo que es efectivamente en los términos estrictamente en los que los ha planteado el profesor Cossío. Lo que yo me pregunto es si a esa conclusión o a esta sí perversión no la facilita, si no la facilita un tipo de constitucionalismo que, decidiendo mucho en el texto constitucional, convierte inexorablemente al Tribunal Constitucional en un operador activista de la realización de esa transformación. Porque claro, si la orientación política de esa transformación la hace, como por otro lado la tendría que hacer el presidente de la República con el auxilio del Parlamento, al final casi ese mismo concepto de constitución dirigente, de constitución transformadora, acaba requiriendo a un juez activo orientado políticamente por la Constitución y por quien en un primer momento tiene que promoverla. Eso es lo que me preocupa, que algunos modelos, entiendo desde esta perspectiva, que en un constitucionalismo abierto, y pienso en el constitucionalismo europeo, en donde hay pluralismo, un pluralismo social que no tiene que manifestarse a través de la reforma constitucional, sino únicamente a través de la ley, porque puede haber leyes con distinto contenido, el riesgo me parece que no es tan grave como en el constitucionalismo dirigente, en donde la Constitución, decidiendo tanto, no deja en manos del legislador democrático decidir mucho y además pone al máximo intérprete de la Constitución en esa tesitura de que para cumplir cabalmente con la función que esa Constitución le atribuye, se tiene que convertir en un activista de esa transformación. Totalmente. Bueno, pues nada, agradecerles a los ponentes, agradecerle al doctor Estrada Michel la oportunidad. Se van a entregar unos reconocimientos ahora virtualmente y después se los haremos llegar físicamente a ambos. Este es el Muchas gracias. Muchas gracias, porque ya he visto que se ha confeccionado antes de que comenzara, supongo yo, y ya se califica por su excelente participación. Muchas gracias. Ah, sí, ahorita rápido, ¿eh? Y así ha sido, un deleite. Además, importantísima, doctores. Bueno, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Muy afectuoso. Gracias, Raúl. Un fuerte abrazo. Rafa, otro, y Julio, cuídense mucho. Nos vemos pronto. Gracias. Sí, Julio, sigue disfrutando de Salamanca. Preciosa ciudad y precioso país, ¿eh? Gracias. Bueno, hasta pronto. Adiós. Gracias, doctor.